¿Qué tal? Pues de acuerdo a lo que dice el enunciado, pues como primera medida vamos a tomar en cuenta qué información nos está entregando el ejercicio. Tenemos entonces una masa de 2,650 gramos, el volumen de 428 mililitros, la temperatura 24,3 y la presión de 742 milímetros de mercurio. A partir de esas condiciones me permiten llegar a lo que nos están pidiendo, el peso molecular del gas. Ese peso molecular de ese gas entonces nos conlleva a hacer lo siguiente. Debemos tener en cuenta que presión por volumen es igual al número de moles por constante de los gases y eso lo multiplico por la temperatura. Recordemos de pronto alguna vez cuando vimos estequiometría de que el número de moles es la masa sobre el peso molecular. ¿Para qué tengo en cuenta esta parte? Porque después de haber identificado de que el número de moles es la masa sobre el peso molecular, yo tengo que reemplazarlo en la ecuación inicial que tengo acá arriba, es decir, entonces quedaría de la siguiente manera: presión por volumen es igual a M, que es la masa, sobre el peso molecular, y eso lo multiplico por R y por T. Entonces hay que tener en cuenta esas condiciones. Ahora otra cosa, en algunos casos, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que va a haber también densidades de por medio. Si hay una densidad de por medio, pues yo qué hago, este volumen que está multiplicando en el siguiente paso lo paso a dividir. Entonces tenemos en cuenta que la presión en esas condiciones sería masa por R por T, y al pasar al dividir el volumen debajo de la masa, entonces corro un poco para acá el peso molecular. No quiere decir que esté alterando la condición inicial, claro que no, la estoy como reestructurando. Y cuando se vio propiedades de la materia, debieron haberles dicho en algún momento que la masa sobre el volumen es la densidad. Es decir, Rho es masa sobre volumen. Rho es la letra simbólica para la densidad, pero si les queda más fácil representar la D, no hay ningún problema. Para de esa manera yo concluyo que esta ecuación que tengo escrita pasaría a ser de la siguiente manera. Entonces, de esa manera tenemos que esto sería densidad por la constante de los gases por temperatura sobre el peso molecular. ¿Para qué desgloso la ecuación primero? Posiblemente pues hayan confusiones durante el reemplazo de la información, por eso es tan importante pues que tengamos en cuenta de dónde viene cada uno de estos reemplazos y demostraciones matemáticas. Pero pues antes de eso ya tenemos claro que vamos a tener que calcular el peso molecular, posiblemente utilicemos esta última opción. Pero primero vamos a reemplazar, no tanto el reemplazar, porque pues esa es la condición inicial que uno dice, reemplazo y saco la respuesta. No, hay que revisar los factores de conversión. El de la masa, como debe tenerse en gramos para este tipo de información, entonces en este caso no vamos a hacer factor de conversión para la masa. En cambio, lo que es volumen, que está en mililitros, la temperatura en grados Celsius y la presión en milímetros de mercurio, sí tenemos que hacer ese trabajo. Entonces, para realizar ese trabajo vamos a tener en cuenta que el volumen es 428 mililitros y ese valor yo lo voy a multiplicar por un litro. Un litro son 1000 mililitros. Recordemos el orden de la escritura de los factores de conversión. Si escribo 1000 mililitros arriba me va a quedar mililitro cuadrado y no esa es la idea. En este caso la idea es cancelar esos mililitros. Para de esa forma obtener mi primer resultado, que es 0,428 litros. Entonces este 428 que tenía al inicio se va a volver entonces 0,428 litros.
A continuación vamos a trabajar la parte de la temperatura. En la temperatura, pues recordemos que tenemos que pasar de Celsius a Kelvin. En la temperatura, entonces sería Celsius más 273,15. Entonces debemos tener en cuenta el orden de las cosas para de esa manera nosotros poder lograr a cabo pues el procedimiento que nosotros tenemos. Entonces tenemos 24,3 y eso lo voy a sumar por 273,15. Para de esa manera, al hacer la suma, me va a dar 297,45 Kelvin. Entonces ya no es 24,3, sino 297,45 Kelvin. Ya tenemos el reemplazo. Acá me disculparán, voy a colocar litros acá para que no se confunda con el visto. Bueno, entonces aquí tenemos litros, tenemos gramos ya acá, ya por lo menos tenemos un primer avance y tenemos Kelvin. Nos faltaría una última cosa, la presión. De esta manera pues tenemos ya poco a poco lo que la información nos estructura para luego lograr la respuesta final. En ese caso, para la presión, tenemos que la presión es 742 milímetros de mercurio por una atmósfera. Recordemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Al hacer eso, cancelamos milímetros de mercurio, y ese resultado nos da 0,98 atmósferas. De esa manera, nosotros ya tenemos toda la información. Bueno, en mi caso, yo hago el paso a paso y voy colocando el resultado final ya convertido, pero ustedes no necesitan hacer pues esta parte. Yo lo hago es como para que observemos y podamos hacer un paralelo de lo que tenemos para luego pues realizar mi resultado final. Entonces, habíamos dicho que con la masa y el volumen pues obtenemos en nosotros la densidad. Pues para que ustedes no tengan que estar reemplazando y de pronto confundirse con esas fórmulas, con tanto dato, entonces vamos a hacer el primer paso. El segundo paso, porque el primer paso fueron conversiones. El segundo paso, entonces tenemos en cuenta, para esa manera que la densidad es la masa sobre el volumen, entonces la masa que nosotros tenemos en este caso es 2,650 gramos y el volumen en 0,428 litros. Dirán ustedes, pero ¿por qué no trabajo mililitros si hay una unidad de densidad que es gramos sobre mililitros? Sí, efectivamente es correcto. Pero pues en este caso, para la condición de gases, como en los gases siempre debemos trabajar volumen en litros, es totalmente válido trabajar gramos sobre mililitro o kilogramos sobre litro, pero pues para ser más sencillo y más breve el proceso es mejor trabajar gramos. Para esa manera hago mi división, tengo en cuenta mis unidades que son gramos sobre el litro y ese resultado nos da 6,19 gramos sobre litro. Y tenemos en cuenta pues el resultado de esta densidad para poder entonces hacer el reemplazo en la ecuación final, 6,19 gramos sobre litro. Y por último, pues ya nosotros estructuramos la fórmula base, que es de esta manera. Tenemos que presión, habíamos dicho que la presión podía ser igual a la densidad por R por T, y eso lo divido sobre la masa molecular o el peso atómico, como ustedes lo quieran determinar. Entonces, en estas condiciones yo necesito calcular el peso molecular. Esto está dividiendo y en el siguiente paso pasaría entonces a multiplicar el peso molecular. Entonces sería la densidad,
Recordemos que la densidad también la podemos representar con la letra D, por la constante de los gases ideales por temperatura, y ese valor lo voy a dividir por la presión. De esa manera yo puedo lograr y establecer lo siguiente: hacer el reemplazo de todo lo que acabé de convertir. Entonces 6,19 gramos sobre litro por R. El R, si no nos va a cambiar, va a seguir siendo el mismo, 0,082 litros atmósfera mol Kelvin, y eso lo multiplico por la temperatura. Me permiten acá que quedó, para que no quede tan estrecho los datos, entonces voy a correr un poquito más hacia la izquierda para que ustedes puedan apreciar con más facilidad. 6,19 gramos sobre litro por 0,082 litros atmósfera mol Kelvin, y lo voy a multiplicar por la temperatura, que es 297,45 Kelvin, y ese valor lo voy a dividir por la presión es 0,98 atmósferas. Ya haciendo todo este reemplazo, ahora cancelo las unidades. Litros con litros, atmósferas con atmósferas, gramos si se queda como está, lo mismo moles. Kelvin con Kelvin se va y nos va a quedar la unidad final del peso molecular, que son gramos sobre moles. Entonces gramos sobre mol, y al hacer todo el procedimiento matemático nos va a dar 153,90 el peso molecular del gas. De esta manera concluimos este ejercicio. No olvides preguntar alguna duda o alguna inquietud a través del canal. Muchísimas gracias.